Buenos días, Miss. Buenos días, Yasmin, ¿cómo están? Bien. buenos días, Miss. Buenos días, Miss. Buenos días, Miss. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les fue en su descanso? Bien. Bien, Miss. Que hoy ya tienen una Miss con ganas de más, va, pero pues, Ay, ¿qué no, se le puede hacer? de estudiar más, dice usted. No, de descansar más, Miss. Ay, no, Javier, ya descansó bastante. No, Miss, yo quería una semana entera de 7 días, no de 6. Ay, ya por un día más. Bueno, chicos, entonces me alegra mucho verlos a todos. Bueno, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Saben que el tiempo es corto y por lo mismo debemos de aprovecharlo, ¿verdad? Entonces van a sacar su cuaderno, escriben la fecha de hoy. Hoy es 01 del 07 del 2020. Y van a escribir como título los ciclos bioquímicos. Van a escribir entonces los ciclos bioquímicos. ¿Qué título? Disculpe, Miss. Los ciclos biogeoquímicos. Están en la Buenos página días, Miss. 146. Página 146. Entonces van a escribir ustedes ejercicio. Después del Miss. título escriben ejercicio. ¿Qué mandan? Disculpe, no la escucho muy bien. No me escucha muy bien. ¿Los demás sí me escuchan bien? Y yo Sí, sí. Bueno, Buenos días, Miss. buenos días, Valentina. Ahora sí, Mafer. Y si se desconecta y se vuelve a conectar, tal vez es la señal. No, Miss, ya la escuché mejor. Ya, bueno. Entonces, Entonces, título disculpe que le pregunte otra vez, pero el título. son los ciclos biogeoquímicos. Gracias. Lleva tilde en la I. Perdón, Miss, ¿cómo? Los ciclos Los ciclos. biogeoquímicos. Ajá, con C, ciclos biogeoquímicos. Está en la página 146 de su libro. Van a escribir entonces ejercicio, por favor. Y escribir 8 datos importantes sobre el tema. Van a escribir 8 datos importantes sobre el tema. Buenos días, Samuel. Bueno, entonces van a escribir 5 datos sobre el tema. Miss, ¿Qué manda? este cuadro nos va a ayudar para hacer la tarea. Sí, Entendí. Ah, va, gracias, Miss. la tarea de la que tienen que investigar. En esa sí tienen que investigar. Ajá. Bueno, entonces, ya que escribieron eso, entonces yo voy a ir explicando el tema y ustedes van a escribir 8 datos importantes en su cuaderno sobre el tema de hoy, ¿verdad? Bueno, el tema de hoy es los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Entonces, para empezar el tema del día de hoy, lo que primero vamos a ver, hablar un poquito, es sobre la atmósfera. Porque para entender el tema, ustedes tienen que tener claro cuál es la atmósfera, ¿verdad? Entonces, yo acá les puse que la atmósfera es una capa gaseosa, ¿verdad? Que rodea la Tierra y a esta capa le llamamos atmósfera. Entonces, acá está señalando la flechita, como ustedes ven acá. Y esta es una parte fundamental para que exista la vida, ¿verdad? Y permita que La cosita blanca de la atmósfera. podamos respirar, ¿verdad? Esta nos protege de las radiaciones solares, también las radiaciones procedentes al sol y del espacio, ¿verdad? Miss, ¿Qué manda? ¿no la que nos protege del sol es la capa de ozono o es lo mismo?
¿Qué manda? ¿La que nos protege no es la capa de ozono o es la misma cosa? Sí, o sea, la capa de ozono, pero también, o sea, es parte de la atmósfera. Bueno, entonces lo que pasa es que hay varias capas. La Tierra tiene varias capas. No solo una, o sea, son varias. Miss, Entonces acá, Miss, ¿qué manda? una pregunta de lo que usted está explicando, hay que escribir 8 datos importantes. Ah, de todo el tema. A ver, así, Miss. Bueno, entonces acá, como ustedes han visto, seguramente han visto este símbolo en muchos empaques o envolturas, ¿verdad? Y saben qué significa reciclaje, ¿verdad? Es decir, que una vez usando esto, ya sea este producto pueda ingresar o es un proceso que lo transforma en otro, ¿verdad? En otro producto. Eso mismo ocurre en la naturaleza, y de esa manera se constituyen varios ciclos. Miss Entonces, Analí, ¿qué manda? se le escucha algo entrecortado la voz. Todos me escuchan entrecortado, tal vez es la señal. Oh, Miss, yo la escucho bien. Yo creo que a Dominic le falta internet, pero pues no sé si Vamos, quieres grabar. pongan todos en silencio su micrófono, entonces al tenerlo encendido, tal vez en alguna parte hay eco, entonces por lo mismo se escucha así como entrecortado. Bueno, entonces acá, a diferencia de la energía que ingresa a los ecosistemas, gracias a la fotosíntesis, ¿verdad? Que son los nutrientes que se encuentran en cantidades limitadas en la tierra, por eso se reciclan, ¿verdad? Y se utilizan constantemente por los organismos. Y la fotosíntesis es la reacción química, ¿verdad? Donde el dióxido de carbono y el agua forman azúcares, ¿verdad? Y producen el oxígeno en precedencia de la energía lumínica, ¿verdad? Como acá podemos ver, este tema creo que lo han visto en varios años, lo de la fotosíntesis. Bueno, entonces debido a las interacciones que se presentan dentro de los ecosistemas, los nutrientes se pueden sintemáticamente, o sea, ordenadamente entre los organismos y su ambiente a través de los ciclos biogeoquímicos, ¿verdad? Entonces acá este es un ciclo biogeoquímico. Ahorita les voy a ir explicando cada uno, por eso solo les puse pequeños ejemplos, ¿verdad? Algunos de los ciclos más importantes son el ciclo del agua, como tenemos acá, el ciclo del carbono y también el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Bueno, entonces el primero que nosotros vamos a ver el día de hoy es el ciclo del agua, ¿verdad? Este se trata de un ciclo biogeoquímico en el que hay una intervención mínima, ¿verdad? De reacciones químicas, por lo que el agua solo se traslada de lugares a otros o cambia de estado físico, ¿verdad? A ver, ¿quién se recuerda cuáles son los estados físicos del agua? Sí, Sólido, líquido y gaseoso. precipitación, evaporación y condensación. Mojada, Miss. Entonces, en los ciclos del agua, ¿verdad? Son sólido, líquido y gaseoso. Entonces, estos son los que nosotros vamos a ver acá en el ciclo del agua, ¿verdad? Bueno, entonces el agua se encuentra en las nubes, ¿verdad? Como está acá, el agua se encuentra en las nubes, cae a la atmósfera de la Tierra. Entonces acá empieza a caer, ¿verdad? Entonces cae en forma de precipitación. El agua puede ser deslizada en la superficie terrestre, o sea, en la Tierra, como también es orientada en superficies de agua de lluvia, ¿verdad? Que circula sobre la superficie de la Tierra hasta desembocar en un riachuelo. Como pueden ver acá, entonces el agua puede caer en la tierra o se puede ir, ¿verdad? A un río pequeño, que es un riachuelo, ¿verdad? Entonces, acá vamos a ver el primer ciclo del agua, ¿verdad? Que es precipitación. Luego en el siguiente, acá, ¿verdad? En la infiltración del agua es el proceso, ¿verdad? Pues acá está.
infiltración del agua es el proceso a través del cual el riego del agua o el agua de lluvia ingresa al suelo, ¿verdad? A través de la superficie y este se va hacia sus capas o en la superficie terrestre del agua. Puede ser absorbida por el suelo o hasta llegar a los depósitos subterráneos, ¿verdad? Que un depósito subterráneo, ¿verdad? Es el proceso en el cual una molécula en estado líquido, que en este caso sería el agua, como ustedes pueden ver acá el agua, y se hace un gas, ¿verdad? De forma gaseosa, espontáneamente, ¿verdad? Entonces acá, cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una olla y le colocamos agua, ¿verdad? A la hora que ya está hirviendo, el vapor, ¿en qué se convierte? ¿Alguien me puede decir en qué se convierte el vapor? Evaporación. El vapor se convierte En nubes. Ujú. En nubes o agua. Cuando ustedes, si ustedes le ponen una tapa a la olla, En agua, Miss. si está, ajá, muy bien, en agua, el vapor se convierte en agua. Entonces, esto sería la evaporación, ¿verdad? Acá sería el estado líquido y acá ya al evaporarse ya sería un gas, ¿verdad? Que el gas espontáneamente es el vapor del agua. Luego tenemos el siguiente, bueno, parte del agua de la superficie, ¿verdad? En las corrientadas de agua que van cayendo, ¿verdad? El agua pasa por el estado de evaporación, como les decía. Una vez el vapor del agua se eleva hasta formar las nubes y la condensación, ¿verdad? Que es la fase de la materia que se encuentra de forma gaseosa y pasa a forma líquida. Luego la condensación del vapor del agua es en la que se producen las nubes, el punto de rocío del aire, ¿verdad? Y la temperatura, ¿verdad? En el cual debe enfriarse, ¿verdad? Entonces acá ya sube el agua y acá, como les decía, llega a un punto, ¿verdad? La temperatura del aire en el cual el agua se congela. Bueno, ahora para ver el siguiente tema, subtema, ¿verdad? Vamos a hablar un poco del nitrógeno. ¿Alguien sabe cuál es el nitrógeno? ¿No? Bueno, el nitrógeno es un gas que se encuentra en la atmósfera. Cada vez que una persona respira, casi todo el tiempo, el gas que se mete en sus pulmones está compuesto por nitrógeno. Por eso yo les puse acá un ejemplo de personas que están respirando, ¿verdad? Entonces, cada vez que nosotros respiramos, casi todo el gas que se mete a nuestros pulmones está compuesto de nitrógeno, ¿sí? En el organismo humano, ¿verdad? Él lo exhala sin poder usarlo de todas las formas de vida al absorber el nitrógeno y construye una parte vital de las proteínas, ¿verdad? Quizás una de las más importantes para los seres vivos es el nitrógeno. Entonces, el nitrógeno es un gas, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver el ciclo del nitrógeno. ¿Qué dijimos que era un nitrógeno? Un gas, ¿verdad? Entonces, en el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Es un recorrido biogeoquímico, ¿verdad? Que suministra nitrógeno a los seres vivos y los mantiene circulando en la biosfera. Está compuesto por procesos bióticos, ¿verdad? Que son los organismos vivos que influyen en una forma en un ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, plantas, animales, todos los organismos vivos. Y también pueden referirse, ¿verdad? A la flora, a la fauna. Y también tenemos a los abióticos, ¿verdad? Que hemos hablado de estos, que son, o sea, no tienen vida, pero sí los seres humanos o los seres vivos los necesitamos, ¿verdad? El agua, el aire y la luz. Bueno, entonces en el nitrógeno, ¿verdad? Ingresa a los ecosistemas principalmente a través de las bacterias, así como está acá, ¿sí? Entonces,
Estas bacterias son fijadoras de nitrógeno, o sea, contienen nitrógeno que se encuentra en las raíces de algunas plantas. ¿Sí? El nitrógeno se encuentra en algunas raíces de unas plantas y las plantas absorben el nitrógeno, ¿verdad? Acá como en la 2 absorben el nitrógeno del suelo y de esta manera ingresan a las redes tróficas, ¿verdad? Una red trófica es una red alimenticia o un ciclo alimenticio, ¿verdad? Como por ejemplo, un conejo come zanahoria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un zorro se come al conejo, un león se come al zorro, o sea, es una cadena alimenticia. Bueno, en la siguiente, que sería la 3, como ustedes pueden observar acá, el nitrógeno ingresa al suelo, ¿verdad? En forma de amoníaco, a través de los excrementos de los organismos, ¿verdad? En el 4, que tenemos acá, este amoníaco puede ser utilizado por las plantas, ¿verdad? Es por eso que, por ejemplo, así como las heces de la vaca, no sé si han visto que se las echan a las plantas, sirve como abono de las plantas, ¿verdad? Entonces, igual sucede acá, ¿verdad? Entonces, en el número 4, el amoníaco puede ser utilizado por las plantas, ¿verdad? Puede disolverse en el agua o también puede permanecer en el suelo donde se convierte en nitratos. Luego en el 5 tenemos acá las bacterias, ¿verdad? Las bacterias anaeróbicas son microorganismos que son capaces de sobrevivir, ¿verdad? En ambientes que no tienen oxígeno, que habitan en el suelo y actúan como los compuestos nitrogenados para liberar nitrógeno a la atmósfera nuevamente, ¿verdad? Entonces acá igual libera el nitrógeno y así sucesivamente vuelve a suceder el ciclo de nitrógeno, ¿verdad? Ahora vamos a ver acá el carbono, ¿verdad? Entonces, en el carbono, ¿verdad? Este es más abundante en el universo y es fundamental para la vida, ya que cada célula de cada ser vivo del planeta contiene carbono. En el carbono existen dos formas de carbono, ¿verdad? Su forma inorgánica, que está en la materia no viva, ¿verdad? Dentro del manto de la Tierra. Acá les puse yo carbono. Y acá se representa con una C, ¿verdad? Entonces acá el carbono puede ser, encontrarse en el manto de la Tierra. O sea que está disuelto en el agua, puede estar disuelto en el mar, en las rocas, en la tierra y también en el aire. Bueno, entonces acá y en su forma orgánica, ¿verdad? Está presente en los organismos vivos y pasa de una forma a otra y es un proceso conocido como el ciclo del carbono, ¿verdad? Y este es fundamental para la regulación del clima y las necesidades básicas que sostienen la vida en el planeta. Este ciclo es un proceso también biogeoquímico, ¿verdad? En el cual el carbono se cambia entre la atmósfera, entre la litosfera y entre la hidrosfera, ¿verdad? Entre estas tres. Entonces, por ejemplo, la litosfera, ¿verdad? Que esa es una capa de una superficie sólida, ¿verdad? De la Tierra. Y la hidrosfera, ¿verdad? Que sería, que es la parte que está ocupada por los océanos, los mares, los ríos, ¿verdad? Acá en litosfera sería la parte sólida, ¿verdad? La tierra, las rocas, también podemos encontrar el petróleo y el carbón, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a ver el ciclo del carbón. Mediante la cadena alimenticia, los animales herbívoros toman el carbono de las plantas, ¿verdad? O sea, ellos a la hora de comerse una planta o un vegetal, ellos consumen el carbono, ¿verdad? Y los carnívoros, como puse yo acá, por ejemplo, el cocodrilo,
lo toman de otros animales, ¿verdad? Que les sirve de alimento. Además, los animales agregan dióxido de carbono de la atmósfera cuando ellos respiran, ¿verdad? Cuando nosotros respiramos, entonces ahí ellos pueden tener dióxido de carbono. Bueno, en el siguiente, las plantas absorben el carbono, ¿verdad? Acá yo les puse, por ejemplo, un árbol, ¿verdad? Entonces, absorben todo el carbono, ¿verdad? Del agua, del aire, del suelo, y luego lo devuelven en una pequeña parte de carbono, ¿verdad? A través de la respiración vegetal. Los árboles son los que son más considerados como sumidores de carbono, ¿verdad? Porque son depósitos naturales de carbono. Porque tienen mucho carbono en la atmósfera, tienen más carbono de la atmósfera del que ellos generan, ¿verdad? En los océanos también son consumidores de carbono, ¿verdad? Los océanos son consumidores de carbono porque la vida marina, ¿verdad? Absorbe más dióxido del carbono del que ellos liberan, ¿verdad? Bueno, entonces acá tenemos también otro de los ejemplos del ciclo de carbono. Cuando los seres vivos del planeta mueren, ¿verdad? Así como acá en este animal, que está en el carbono que está en su cuerpo, ¿verdad? Lo absorbe la tierra. Y esto, ¿verdad? Lo absorbe hacia la corteza terrestre, ¿verdad? Reteniéndolo durante millones de años y con el tiempo es disuelto a la atmósfera por medio de las erupciones volcánicas, ¿verdad? Otras fuentes que crean dióxido de carbono en la tierra se dan por la explotación, ¿verdad? De combustible. Y también como el petróleo, ¿verdad? Que sirve para sostener varias actividades industriales y se transporta, ¿verdad? Por una de las emisiones de carbono, ¿verdad? Pero este carbono está contaminado, ¿verdad? Y causa una fuerte contaminación al planeta. Entonces acá les puse yo un ejemplo del ciclo del carbono, ¿verdad? Entonces, el dióxido de carbono, ¿verdad? Se encuentra presente en la atmósfera, ¿verdad? Ya vimos cuál era la atmósfera y se encuentra ahí, ¿verdad? Entonces, el carbono pasa a través de los seres vivos, ¿verdad? Dijimos que los seres vivos se alimentan, ¿verdad? De varias plantas, de vegetales, y por eso, por la alimentación, ¿verdad? Es que estos seres vivos obtienen el carbono. También el dióxido de carbono es utilizado por las plantas, ¿verdad? Por las algas, y dijimos que lo utilizaban para realizar la fotosíntesis. Y también vimos, ¿verdad? Que el dióxido de carbono a la atmósfera genera carbono, ¿verdad? O sea, genera todo el carbono. El dióxido de carbono también es liberado a la atmósfera como producto de la respiración de los seres vivos, ¿verdad? Hablamos de que cuando respiraban, la respiración, ¿verdad? De los animales o de un ser vivo, esto generaba carbono. También vimos, por ejemplo, en las erupciones, ¿verdad? De los volcanes que liberan el dióxido de carbono a la atmósfera, ¿verdad? Bueno, entonces sería eso. Y les va a quedar una pequeña tarea que ya la tienen en el calendario, ¿verdad? Entonces, la tarea es terminar las páginas, que ahorita las vamos a realizar todos juntos. Y quien no las termine de realizar, las puede terminar, ¿verdad? Y la siguiente sería que investiguen el nombre de algunas sustancias nocivas, ¿verdad? Las sustancias nocivas son las sustancias que hacen daño o que pueden perjudicar, ¿verdad? La capa de ozono. Y luego van a realizar ustedes un cuadro y van a escribir ahí los datos obtenidos de la investigación y se recuerdan de enviar evidencia, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a trabajar nuestro libro. En la página 148.
Yo pensé que iba a decir, ahora vamos a Kahoot. No, hoy no vamos a hacer Kahoot. Hoy no, mañana. Si nos da tiempo, porque mañana vamos a trabajar mapas. Bueno, entonces, en la página 148, en la actividad número 1, les voy a compartir la página. Bueno, ahí está. Entonces dice número 1, observa el ciclo del agua y realiza las actividades. Bueno, entonces acá vimos la condensación, la precipitación, evaporación, infiltración, ¿verdad? Entonces, elige 2 de los procesos del ciclo del agua y dibújalos. Entonces van a elegir 2 de los que ustedes tienen acá, ¿verdad? De cualquiera de estos y los van a dibujar. Entonces empiezan a dibujarlo. Mientras ustedes... Miss, por ejemplo, el vapor. Dibujamos un como laguito y el vapor arriba. Ah, ok. Solo le coloca ahí evaporación, ¿verdad? En la parte de abajo. Quieren dibujar cualquiera de esos, ¿verdad? La condensación, la precipitación, la evaporación, transpiración y también infiltración. Bueno, mientras ustedes realizan su dibujo, voy a preguntar a algunos sobre algunas ideas principales que ustedes escribieron. Bueno, voy a ir por claves. A ver, clave 8, Luis Enrique. Yo puse de que la atmósfera nos ayuda a protegernos de los rayos solares. Muy bien. Siguiente, Javier. ¿No está Javi por ahí? ¿Y Javier? Javi. ¿Dónde está? Bueno, a ver, siguiente entonces. Jimena. Hola, Miss. Jimena. No, Miss, yo creo que Javier se salió. Sí, porque aquí lo tengo. Miss, Javier sí se salió. A ver, Jimena, una idea principal o un dato importante. Yo puse una idea principal y es la fotosíntesis se crea por diferentes minerales. A ver, clave 6, Valentina. Yo puse que el carbono que producen las industrias de petróleo daña la atmósfera. Muy bien, Valentina. A ver, Xavi, no está Xavi, ¿verdad? Yo creo que hoy no se conectó Xavi. No. A ver, Samuel. Una idea principal o dato importante. Los animales toman el carbono de las plantas. Muy bien. Cristal. El carbono es muy importante para los animales y los humanos. Muy bien. Bueno, y el último sería Dominic. Que el agua se divide en 4 formas, Miss.
en evaporación, evaporación, condensación, transpiración, etc. Muy bien. Gracias, chicos. Bueno, siguiente actividad dice, explica el ciclo del agua con un ejemplo. Bueno, entonces ahí tienen que escribir el ejemplo del ciclo del agua. A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo del ciclo del agua? Evaporación, Miss, tal vez. Ujú. ¿Y cómo usted ve la evaporación? Condensación, Ujú, precipitación, ujú. absorción, algo así. Y Concentración. transporte. Ujú, transpiración. Bueno, luego esto creo que sí les va a quedar de tarea la actividad número 2, porque en esta tienen que escribir el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Pero como es por pasos, entonces lo tienen que escribir. Solo permítanme que... Lo tienen que escribir así como está en su libro, ¿verdad? Por ejemplo, acá ustedes tienen el ciclo del nitrógeno, ¿verdad? Y tienen acá cada uno de los pasos. Entonces lo tienen que escribir con cada uno de los pasos. Solo una parte escribimos, ¿verdad, Miss? Tienen un pequeño resumen de cada uno de los pasos. Ujú. Luego en el número 3 dice, describe un organismo que absorba el nitrógeno del suelo. Ese lo van a realizar en su cuaderno. ¿Sí? El número 3 lo tienen que realizar en el cuaderno. Bueno, número 4. Dibuja los organismos que participaron en el ciclo del carbono. A ver, ¿qué organismos participan en el ciclo del carbono? Vimos varios. ¿Quién se Los recuerda? animales, ¿no? Los animales. El sol, raíces, Ah, Las plantas. los animales. ajá, los animales. Muy bien. Más que todos los factores abióticos, trióticos, que son los que participan ahí. Entonces los dibujan. Chicos, se los Miss, dibujan. disculpe, este video se va a subir a la plataforma, ¿verdad? Sí, nena, yo lo voy a subir hoy. Ok, gracias. Bueno, luego dice la número 5, responde. ¿Qué papel ocupa el humano en el ciclo del nitrógeno? En el ciclo del nitrógeno, ¿qué papel ocupa el humano? ¿Alguien se recuerda? Respirarlo. ¿Qué más? Respirar. Respirarlo. No, La respiración. no, tampoco. Hasta les puse un ejemplo de un animal que se absorbía al suelo, pero, o sea, ¿qué le sucedía al animal para que se absorbiera? Lo mataron los leones. Ah, muy bien. Entonces, O la ese es hiena, no sé. el papel igual del humano, ¿verdad? Cuando no, por ejemplo, cuando alguien muere, se descompone el cuerpo y todas las bacterias y los hongos, ¿verdad? Absorben todo eso, ¿verdad? O sea, todo lo que hace descompuesto de nuestro Miss, entonces, ¿qué ponemos? de que por ejemplo, de que cuando nosotros morimos, ¿verdad? Nos descomponemos y somos absorbidos o que lo absorben los hongos, ¿verdad? Y las bacterias. Miss, ¿Me habla? disculpe que la moleste, pero es que fíjese que me estoy quedando sin batería, solo tengo 4%. No, vaya, nena, ya se va a cortar. Conectado. Queda ¿Mandé?
3 minutos. Quedan solo 3 minutos. No fue. Y ahorita terminamos con la actividad 6. Bueno, y en la actividad número 6, Ok, Miss. elige la opción que completa correctamente el enunciado. En el ciclo del carbono, la mayor parte del dióxido de carbono, CO2, se encuentra en la atmósfera y en los depósitos de combustibles fósiles. Sin embargo, una buena parte de estos compuestos se encuentra almacenado en los bosques y se libera a la atmósfera. ¿Cuándo? ¿Cuándo se libera? O sea, todo esto. Cuando queman madera, cuando se enciende el carro, cuando se siembran nuevas plantas o cuando se mueren los animales. Cuando se mueren los animales o cuando siembran nuevas plantas. Miren, pues dice que el ciclo de carbono es la mayor parte del dióxido de carbono, ¿verdad? Y se encuentra en la atmósfera, ¿verdad? En los depósitos combustibles fósiles. Cuando se enciende un carro, Miss. Se enciende el carro. ¿Qué manda? Cuando se enciende un carro. Combustibles fósiles. ¿Qué manda? ¿Viste cómo haces eso? Chicos. Bueno, entonces en la número 6, ¿cuál sería la respuesta? ¿La ve, Miss? Miren, pues dice, en el ciclo del carbono, la mayor parte del dióxido de carbono se encuentra en la atmósfera. Bueno, eso ya habíamos hablado, que en la atmósfera se encuentra la mayor parte del dióxido de carbono. Y en los depósitos de combustibles fósiles. Sin embargo, una buena parte de este compuesto se encuentra almacenado en los bosques y se libera a la atmósfera. ¿Cuándo? Cuando se quema la Se encuentra en los bosques. Al momento en que nosotros, o sea, se quema, por ejemplo, un árbol, entonces este dióxido de carbono o el carbono sube, ¿verdad? A la atmósfera. Entonces, ¿cuál sería? No, pero si se encuentra en los bosques. Cuando se quema la madera. Cuando se quema la madera. Muy bien, Luis Daniel. Entonces, Miss, eso era la... cuando se quema la madera. Porque es un combustible fósil, ¿verdad? Bueno, entonces, chicos, nos quedamos ahí. Ya solo quedan 39 segundos. Realizan la tarea, ¿verdad? Y lo investigan. Y se recuerdan de enviar fotografía. Adiós, chicos. Adiós, Miss. Adiós a todos. Bye. Adiós.